que se presentan en situaciones de la vida real, sobre todo en la construcción, diseño arquitectónico también. Por ejemplo, acá está viendo donde estoy poniendo mi cursor de una antena parabólica. Esa antena parabólica está modelado mediante una superficie parabólica. Y tiene que ser así porque tiene una característica particular. Tenemos además en el lado derecho una figura conocida también, que es la esfera. Este es un coliseo, tipo coliseo, en forma de esfera. Tenemos además, más abajito, en la fila de abajo, y al medio, es un elipsoide. Es un elipsoide. En el lado derecho, algo muy interesante, que es una torre de enfriamiento de planta nuclear. Este diseño de hiperboloide de una hoja hace que sea mejor el enfriamiento de dicha torre. El diseño es el más óptimo, por decirlo así. Y acá en el lado izquierdo, al izquierdo del elipsoide, tenemos otra forma de hiperboloide de una hoja también, pero más que todo usado en la construcción y arquitectura, diseño arquitectónico. Muy bien, entonces estas superficies son las que vamos a ver con algunas ecuaciones y luego vamos a representarlos también en el espacio. Vamos a iniciar. Aquí tenemos, sí, estoy viendo el chat, buenas noches, efectivamente, Anthony Regalado, ¿sí? Igual, si tienen alguna pregunta, por favor háganme saber, estoy viendo el chat para poder responderle ahí mismo, o también puede participar con su micrófono, ¿no? Muy bien, entonces, estábamos viendo que esta ecuación es una ecuación de segundo grado en tres variables. Aquí se pueden dar cuenta que acá aparecen tres variables, la X, la Y y la Z, en la cual la variable está elevado a potencia 2, por eso se le llama cuadrática, ¿de acuerdo? Al menos una de las variables debe estar a potencia 2 para que sea una ecuación cuadrática. Muy bien, donde acá el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J son valores numéricos. Según valores numéricos que yo pueda darle, se va a formar una ecuación determinada, una ecuación cuadrática determinada, ¿ya? Por ejemplo, dice, bueno, acá dice además, ¿no? Estudiaremos solo los casos cuando los coeficientes D, E y F sean cero. Esos coeficientes, donde está el D, E y F, son aquellas en las cuales la variable, hay un par de variables que se están multiplicando. XY, YZ, XZ. Esas variables hacen que una superficie rote. Hay rotación de la superficie. En el curso no se va a ver esto de las rotaciones. Vamos a ver superficies, dicho así, canónicas, de base centrados en el origen y canónicas. Ahí lo vamos a ver a qué me refiero con eso. Tenemos además algunos ejemplos. Por ejemplo, esta ecuación que ve ahí, z igual a 3x cuadrado más 4y cuadrado, esa ecuación es una ecuación cuadrática, porque tenemos acá la variable x y y a potencia 2. Z, con que esté una variable grado 2, es suficiente para decir que es cuadrática. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra ecuación, por ejemplo la B. La B también es ecuación cuadrática. Tiene las tres variables elevadas a potencia 2, cuadrática. Y la C también es una ecuación cuadrática, tiene ahí las tres variables a potencia 2. Repito, basta con que una variable esté a potencia 2 para decir que es cuadrática. ¿Cuándo no sería cuadrática? Cuando las variables todas son lineales, por ejemplo. Si todas son lineales, ahí hablamos de un plano en el espacio. O si, por ejemplo, en vez de que sea 3, aquí voy a escribir, ¿ya? Aquí se va a ver lo que voy a escribir. Por ejemplo, en vez de que sea 2, aquí dice 3, donde estoy poniendo yo el 3.
X cubo más Y cuadrado menos Z cuadrado igual a 0. X cubo, ya no es cuadrática, ya se pasó. Debe ser a lo más de grado 2 para que sea una ecuación cuadrática. Muy bien. Ahora, las ecuaciones cuadráticas a veces se pueden representar gráficamente. ¿Por qué digo a veces? Porque no siempre se puede representar en un gráfico. Una ecuación cuadrática puede representar la gráfica de una superficie, así se le llama. Puede representar la gráfica de una superficie. No siempre es así. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Nota acá, ¿no? Toda ecuación de la forma asterisco no representa necesariamente una superficie. Por ejemplo, aquí tenemos dos ecuaciones cuadráticas. Ambas son ecuaciones cuadráticas. La primera ecuación que está en el lado izquierdo, ¿ya? X cuadrado más 2y cuadrado más 4z cuadrado más 5 igual a 0. Automáticamente ecuación cuadrática. Ahora, esa ecuación se podrá representar gráficamente en el espacio. Se podrá, tengo que analizar la coherencia de esta ecuación. A ver, ¿ustedes qué dicen? Para esa ecuación, ¿habrá algún conjunto de puntos que cumpla esa ecuación? A ver, por chat, si lo hay, por favor, por chat me pueden decir qué conjunto de puntos puede ser, si es que lo hay. Ok, dicen que no, correcto. Ok, efectivamente, no es posible. ¿Y por qué no es posible? A ver por chat si me dicen, ¿por qué creen que eso no es posible? ¿Qué les hace decir que no sea posible? Según la primera ecuación que está en el lado izquierdo. Claro. Ya. A ver, siguen escribiendo. Vamos a esperar a ver que sigan escribiendo para ver sus justificaciones. A ver si veo ahí sus justificaciones. Claro. Ujú. Claro, efectivamente ya me han dado algunas justificaciones. Vamos a confirmar lo que dicen, ¿de acuerdo? Claro, Sebastián, Sebastián se fue a la segunda ecuación. Acá está bien. Claro, a ver, analicemos primero la primera ecuación. O sea, tiene acá el x cuadrado, ¿no? Esa es una expresión que debe ser mayor o igual que 0. El 2y cuadrado también debe ser una expresión mayor o igual que 0. El 4z cuadrado debe también ser mayor o igual que 0. Esta suma de cuadrados de las variables debe ser mayor o igual que 0. Y si yo le sumo 5, esa expresión va a tener que ser una expresión mayor o igual que 5. Nunca va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo es posible que esta suma me dé 0? No es posible para ninguna terna de números reales. Con terna me refiero a un punto definido en 3 dimensiones, con 3 componentes. Es imposible que haya valores de x y z que reemplazar ahí la suma me dé 0. Es imposible. Entonces, no. Esto no se puede representar, no se puede graficar. No. En el caso de la segunda ecuación que está en el lado derecho, ya también por ahí lo comentaron, ¿no? Aquí viendo la coherencia de la ecuación, a ver, esa ecuación, ¿para qué valores de x, y, z tiene sentido? Ya también lo dijeron ahí, efectivamente, esta ecuación, la única opción que tiene para que me dé 0 es que todas las variables sean 0. Es decir, que x sea igual a y que y sea igual a z y todas ellas iguales a 0. Ahí tendría una terna. La terna que cumple, la única que cumple es el 0, 0, 0. Una terna. Muy bien, pero eso es un punto en el espacio.
no es una superficie. Entonces, en ambos casos no representan superficies. En el primer caso no había gráfica y en el segundo caso de la derecha es un punto lo que se puede obtener de esa ecuación, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya podemos apreciar que una ecuación cuadrática no necesariamente representa una gráfica en el espacio. Muy bien, vamos a pasar a ver si es diapositiva. Igual, por favor, si tienen alguna pregunta, háganmela saber. Estoy viendo el chat. Ecuación canónica de superficies cuadráticas notables. ¿Ya? Son ecuaciones en las cuales uno reconoce a partir de la ecuación qué superficie es. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estoy en el plano, ¿ya? Y yo veo la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, automáticamente reconozco que en el plano eso es una circunferencia. ¿De acuerdo? Algo así pasa aquí. A ver, pregunta, a ver, vamos a ver. Que sean 0. En realidad, Alicia, solamente en la ecuación segunda. Voy a retroceder para que veas la ecuación. En la primera ecuación no cumple para ningún valor. En la segunda ecuación, del lado derecho, la única opción es el 0, 0, 0. ¿Ya? ¿Sí? Eso que quede por claro. Ya, en la segunda ecuación solamente vale o es válido o tiene sentido cuando, o se va a cumplir en todo caso, cuando x sea igual a y, sea igual a z y sean iguales a 0, las tres variables. ¿Ya? En el caso de la segunda ecuación. En la primera ecuación no hay ninguna terna que pueda reemplazar aquí y que la suma de 0. Esa ecuación es una ecuación cuadrática, pero no tiene representación alguna en el espacio. No se puede representar de ninguna manera. ¿Ya? Es una ecuación nada más, cuadrática. Muy bien. Entonces vamos a continuar así. Como le comentaba, ya aquí tengo que ver la ecuación y reconocer automáticamente la superficie. Como le decía el ejemplo. Por ejemplo, a ver, si yo a ustedes le pongo, a ver, x cuadrado aquí, ¿no? Como le decía hace poquito también, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, seguramente todos me van a decir que eso es una circunferencia de radio 2. Entonces veo la ecuación y reconozco la gráfica. Ya, entonces algo parecido pasa aquí con las superficies. Vamos a ver una ecuación de superficie que veo la ecuación y reconozco la gráfica automáticamente. Ya, porque son ecuaciones que están ya dadas, ya se presentan de manera genérica para todos, para que puedan, digamos, reconocer a partir de la ecuación la superficie. Están dadas, ya no hay que hallar nada y están dadas. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Vamos a pasar a verlas. Por ejemplo, ahí tiene la gráfica de un cono. En cálculo 2, nuestro cono tiene dos partes, por si acaso. ¿Ya? Yo sé que en el etapa escolar han visto el cono circular recto o oblicuo, como quieran llamarlo, pero tenía solamente una parte. Lo cual también es, bueno, en el grado en el que estaban se aceptaba eso. Pero ahora estamos en cálculo 2, ¿ya? Y aquí el cono tiene dos partes, como puede ver ahí, ¿no? Entonces, este cono tiene una ecuación notable, conocida, bien conocida en el mundo del cálculo, que es la siguiente. Esta que ve acá. Z cuadrado sobre C cuadrado igual a X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre D cuadrado. Entonces, aquí las variables son X, Y y Z. Las constantes son C, A y B. Lógicamente, A, B, C no pueden tomar valores cero por denominador, ¿ya? Antes de seguir hablando, me acabo de acordar que no estaba grabando la sesión. Voy a grabarla ya mejor. Voy a grabarla porque siempre quiero colgar la grabación para que después lo puedan ver. Entonces voy a aperturar la grabación. Muy bien, estamos ahora sí en grabación, ya para que también después lo podamos compartir para todos. Entonces, como les comentaba, aquí tenemos la ecuación de un cono completo, de un cono, ¿de acuerdo? La gráfica se ve arriba. Reconozcamos, ve acá que tenemos z cuadrado sobre c cuadrado, que está igualado a, y lo demás que viene es una suma de cuadrados también, una suma de cuadrados, ¿ya? X cuadrado sobre cuadrado, Y cuadrado sobre cuadrado. Cuando usted ve esta ecuación notable de esta manera, cuando todos están elevados a potencia 2 y yo logro despejar
el z cuadrado a un lado y lo demás está en la suma de cuadrados de las demás variables, automáticamente debe reconocer que es un cono. Ese cono se está desarrollando en un cierto eje. ¿Ya? Aquí, si se ve, el cono se desarrolla en el eje Z. Z. ¿Ya? Es la ecuación de un cono. Por ejemplo, si es que yo al A y al B le doy valores de 1, quedaría una ecuación así, por ejemplo. Esta es la ecuación de un cono. Z cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Otra ecuación de cono, por ejemplo, la que estamos en la pizarra aquí, es la siguiente. Vea, Y cuadrado igual a X cuadrado más Z cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí he despejado Y cuadrado y lo demás está como suma de cuadrados. Como suma, por si acaso. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es un cono también, solo que ahora, como empezamos con el Y cuadrado aquí, igualado a, entonces el cono se desarrolla en Y. Claro, en Y. Entonces, al dibujar, seguramente voy a tener que hacerlo de esta manera. Aquí está el X, el Y y el Z. Entonces, a partir del origen, trazamos este cono. ¿De acuerdo? Ahí está el cono. Bueno, un poquito raro de ser el cono. Ahí está. Muy bien, hacemos un corte con un plano paralelo a XZ y quedaría algo así, ¿no? Algo así. Vea cómo el cono se desarrolla a lo largo del eje Y, tanto Y positivo como Y negativo. ¿De acuerdo? Entonces va a depender mucho de cómo esté la ecuación. Muy bien, ¿alguna consulta? Por favor, háganmela saber, háganmela saber, por favor. Ya, entonces vamos a pasar ahora sí a la siguiente superficie. Aquí tenemos el famosísimo paraboloide. ¿Ya? ¿Por qué es famosísimo? Se usa bastante en el curso. Esto lo va a ver, lo ve ahora, lo ve en la próxima semana, de acá después del parcial, lo va a ver varias veces. ¿Ya? Lo va a ver varias veces. El paraboloide. Esta ecuación es la siguiente. Ahí está. Z sobre C igual a X cuadrado sobre cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Vea que con respecto a la anterior ecuación, la diferencia es que Z está elevado a potencia 1. ¿Ya? Cuando pasa eso, es un paraboloide. Claro, lo demás tiene que ser sumándose, ¿no? Yo despejo Z y los demás están sumándose. Entonces acá tiene un paraboloide. ¿Por qué viene esto de elíptico o circular? Ya, bueno, acá cuando uno dibuja estas superficies, arriba se genera unas curvas, como acá ve, arribita hay un... pero en realidad el paraboloide se va al infinito, ¿ya? Hacia arriba, se va al infinito. Ahí se le ha cortado, se le ha hecho un corte ahí para que se aprecie mejor la figura. Entonces, si yo remarco esto de acá, vea que acá tiene esta curva, es como que esa curva es la curva de intersección de la superficie con un plano paralelo al plano del piso, el plano XY. Esa curva tiene una forma en dicho plano, que puede ser forma de una circunferencia o forma de una elipse. Si la forma de esa curva es de circunferencia, se le llama paraboloide circular. Si la forma de esa curva es de elipse, se le llama paraboloide elíptico. Entonces, va a depender de esta curva que ve aquí, que repito, vendría a ser como la traza de intersección entre el paraboloide y un plano paralelo al plano XY. ¿Ya? XY. Muy bien, entonces tenemos la ecuación. Por ejemplo, vea cómo acá está z igual a x cuadrado más y cuadrado. En el anterior era z cuadrado. Aquí solamente z. ¿De acuerdo? Con una ecuación cuadrática de esta forma, vea que uno es de grado 1, ya, bueno, puede decir que es un paraboloide. Obviamente acá las demás variables están sumándose, por si acaso, ya, las variables están sumándose acá, hay más. Muy bien. Un ejemplo más, a ver, por ejemplo, esta misma ecuación, yo quiero dibujar, por ejemplo, muy fuerte, y igual a x cuadrado más z cuadrado. Ya, en este caso, como usted puede ver, y está de grado 1, los demás están sumando,
¿no? Están sumándose, entonces esto también es un paraboloide. Solo que el paraboloide se está abriendo en la variable de grado 1. En el anterior se abría en z porque z es de grado 1. Y acá se abre en y. Me pregunta acá Gustavo, ¿el paraboloide no tiene reflejo? ¿Cómo que, a ver, cómo entiendo reflejo? ¿No? Eso sí no lo comprendí. ¿Reflejo? ¿Hay que reflejar la figura? No entendí. A ver si no. Ya, o sea, te refieres a que se pueda duplicar como una simetría con respecto al XY, ahí. Ya, no es así. No, el paraboloide o va ahí, por ejemplo, en el ejemplo del z igual a x cuadrado más y cuadrado, va arriba, o sea, sin reflejo, va arriba, del 0, 0, 0, que es el vértice, hacia arriba, ¿ya? O sea, efectivamente, z no tiene cuadrado, no es como el cono, efectivamente, no es como el cono. Entonces, la lógica de lo que ve ahí, que es y igual a x cuadrado más z cuadrado, va a ser algo así, como ya le acabo de comentar, se desarrolla a lo largo de la variable que no aparece en la ecuación. Y la que no aparece, perdón, esto es otra cosa ya. La que es de grado 1, perdón, se desarrolla en la de grado 1, tal que hablaba de los cilindros. Me equivoqué. Se desarrolla en la de grado 1, en Y. Entonces será algo así, al mismo color. Se abre en Y, así. Lo cortamos con un plano paralelo a XZ y tenemos esta traza. Ahí está la traza. Muy bien, entonces ahí tiene el paraboloide. Vea cómo esta forma de tazón que se ve ahí se abre en Y. Y es de grado 1. ¿De acuerdo? Entonces así puede darse cuenta de estas gráficas, cómo se pueden representar. Muy bien, vamos a ver una tercera más. Borramos esto. Aquí está, el famoso hiperboloide de una hoja. Esta superficie es famosa porque es la superficie que usan en las torres de enfriamiento de plantas nucleares. Ya la gran cantidad de plantas nucleares tienen sus torres de enfriamiento y usan esta forma de superficie de hiperboloide de una hoja porque es lo más óptimo para ellos para que puedan enfriar el material que tienen ahí trabajando. ¿De acuerdo? Es la superficie más óptima. No va a haber otra. Entonces, ese hiperboloide de una hoja, ecuación del hiperboloide de una hoja, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, acá viene un menos. Pero claro, eso se obtiene cuando yo despejo las variables a un lado. Y al lado derecho dejo el número. En este caso se ha puesto 1. En realidad puede ser cualquier número positivo. ¿Ya? Aquí ha puesto 1, bueno, de manera general ponen 1, se puede conseguir 1 ahí. Pero vea que en el lado izquierdo, donde están todas las variables, hay 2 más y un menos. ¿Verdad? Más para x cuadrado, más para y cuadrado y un menos para z cuadrado. Este hiperboloide tiene su eje de desarrollo. Aquí en la figura es en z. Y eso va a coincidir justamente con el signo negativo que está delante de z. Entonces, el que tiene el signo negativo, me fijo ahí, y ahí se desarrolla ese hiperboloide de una hoja. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta ecuación, por ejemplo, ¿no? X cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a, en este caso le he puesto 1. Puede haber sido 5, 6, diferente. Es un número positivo. Y ahí tiene más menos. Menos para z se desarrolla en z. Hiperboloide de una hoja. Vea que se diferencia de lo anterior. Imposible que se confunda con paraboloide, porque ahí tiene una variable de grado 1. No puede ser. Con cono tampoco. ¿Por qué? Porque acá no hay números, si se cuenta. Acá aparece 1. Bueno, acá aparece 0 por ahí, pero acá hay un número diferente de 0 y positivo. ¿Ya? A ver, ese coeficiente del término de la derecha, ya, ¿qué es lo que indica? Lo que pasa que, por ejemplo, en el paraboloide, ¿no? SAB, que aparece ahí, ese paraboloide, acá voy a dibujar la curva, ¿ya? La curva. Esta curva de intersección que yo dije que era la traza del paraboloide con un plano paralelo al XY. Esa curva que acá. Esa curva de aquí, digamos, si la curva fuera una elipse, usted sabe que la elipse también puede ser su eje mayor, puede ser su eje menor, no puede haber una gran diferencia entre ellos.
Me refiero al 2A y al 2B en la elipse, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si 2A, o más dicho, el A vale 5 y el B vale 4? O sea, el elipse tiene una forma, pero si el A vale 100 y el B vale 1, tiene otra forma en el elipse. Entonces justamente ese A y B hace que esa curva que está aquí arriba, que yo le he llamado traza, tenga una forma determinada. Va a hacer que ese paraboloide sea más abierto de repente o más cerrado, ¿no? Igual también si ahí tenemos la curva, esta curva color rojo es una circunferencia, su radio puede ser pequeño o muy grande. Entonces eso hace el A y el B. El A y el B y el C están modificando esta superficie, ¿de acuerdo? Lo modifican, lo ensanchan, lo acortan, lo estiran así, ¿ya? Eso es lo que hace estos valores de A, B, C, en estos casos de la superficie, está cambiando. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar entonces con otras tres más, todavía faltan ver todavía tres más, ¿ya? Vamos a pasar aquí. Esta de acá es bien conocida bueno, se usa bastante estas superficies, es el elipsoide. ¿Quién no ha visto esta superficie, por ejemplo, en este fútbol americano? El balón de fútbol americano tiene esa forma. Igual también cuando va a los mercados, de repente en un mercado, he visto la sandía, también tiene esa forma, ¿no? Son formas de elipsoide. La ecuación es rápida. Recuerden que la anterior ecuación, la que vimos del hiperboloide, había más o menos, ¿no? Bueno, acá todos son más, pues. Todos son más, ¿no? Más x cuadrado sobre a cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado, más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Vea que todos son más, hay suma de cuadrados aquí, de todas las tres variables, igual a un número positivo. Elipsoide, ¿ya? Elipsoide. Por ejemplo, acá tiene un elipsoide. Claro, usted me dirá, profesor, pero acá no aparece el 1. Bueno, pero el 1 se puede generar. A partir de ese 4 lo puede despejar, pasar al lado izquierdo como denominador y ahí forma el 1, ¿no? Entonces, eso es también representa un elipsoide, ¿ya? Un caso particular de esto es cuando el A, B y C valen 1. Es un caso particular, ¿ya? Si A, B y C valen 1, la ecuación, por ejemplo, le va a quedar así, mira, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. En ese caso, por ejemplo, cuando A, B y C valen 1, es la famosa esfera, ¿de acuerdo? Es una esfera de radio 1, por si acaso, ¿ya? Es una esfera, ya, tanto porque los coeficientes de estos términos cuadráticos todos son iguales, acá son iguales a 1, 1, 1, ¿ya? Bueno, entonces ese es un caso que se puede presentar, ¿no? El caso de la esfera, Muy bien, vamos a continuar con otras superficies. Esta que ve aquí, por ejemplo, es el hiperboloide de dos hojas. X cuadrado sobre a cuadrado con negativo delante, luego viene menos y cuadrado sobre b cuadrado y luego más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Bueno, uno se podría confundir con la ecuación del hiperboloide de una hoja, pero recuerda que ahí era más, más, menos. En este caso en particular es menos, menos, más. O sea, hay dos menos y un más. Lógicamente está igualado a un número positivo. Entonces, cuando pasa eso, yo debo decir que se trata de un hiperboloide de dos hojas. ¿De acuerdo? Las dos hojas forman el hiperboloide. Como dice su nombre, de dos hojas. Muy bien, ¿cómo se reconoce? Bueno, menos, menos, más, y ya reconoce cómo es la gráfica. Por ejemplo, ahí tiene una ecuación, menos x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Bueno, ahí tiene la gráfica de estas hiperboloides de dos hojas. Muy bien, un comentario. Bueno, uno dirá, profesor, pero tengo que memorizar todo lo que está ahí, ¿me puedo equivocar? Sí, se puede equivocar, no hay problema, pero también hay otra forma que lo puede recordar, que lo puede también descartar o deducir, que es a través de la discusión de una superficie, de una ecuación cuadrática. Eso lo vamos a ver después de esto, ¿ya? Cómo es la discusión de la ecuación cuadrática, con eso también se puede ayudar a poder reconocer qué superficie es rápidamente. Muy bien, pasamos a ver la última, aunque la última nada más se los muestro porque esa no la usamos en el curso.
Ya, ahora ve por qué no lo usamos. Ahí está. Es la famosa silla de montar, el paraboloide hiperbólico. No lo usamos por su complejidad tanto en el dibujo como en la ecuación. Ya vea que la ecuación es z igual a y cuadrado sobre cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado. Acá si hubiera sido más en vez de menos, voy a poner acá ya, si hubiera sido el signo de más en vez de menos, es un paraboloide, pero es un menos y no es un más. Entonces si regreso con ese menos, lo que tenemos ahí es un paraboloide hiperbólico. Es una operación, es una ecuación un poco compleja de trabajar, por eso que no lo hacemos en el curso, lo mostramos esta, y ahí nomás vamos a dejar esta ecuación, ¿ya? Las 5 primeras que he mencionado sí son trabajables, se hacen en el curso, se pueden también dibujar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, si no hay preguntas, vamos a pasar a ver, pues, la discusión de una ecuación cuadrática. Me pregunta acá, ¿el número 1 representa el radio? Gustavo, no necesariamente, porque, bueno, lo que pasa es que al hallar, en la discusión, por ejemplo, ahí vamos a encontrar a unas curvas. Esas curvas, pues, pueden ser circunferencias, y si es circunferencia, hablamos de radio, o pueden ser elipses, entonces ya no habría radio. Entonces, vamos a ver eso, cómo se discute, cómo aparecen estas curvas que, bueno, que son conocidas en realidad. Ahora vamos a ver ahí. Entonces vamos a ver ahora, aquí tengo un ejemplo de lo que es un paraboloide hiperbólico. Repito, no lo vemos en el curso, porque es un poco complejo, tanto su gráfico como su análisis. Discusión de una ecuación de superficie. Ya, la discusión obedece a hacer 3 análisis. Más que análisis, son pasos, ¿ya? Es una metodología que involucra 3 pasitos. ¿Ya? Primer pasito es la intersección con los ejes coordenados. Corta el eje X, corta el eje Y, corta el eje Z. Entonces acá habla de eso. Cuando corta el eje X, tanto Y como Z valen 0. Cuando corta el eje Y, tanto X como Z valen 0. Y cuando corta el eje Z, tanto X como Z valen 0. También hicimos algo en la clase anterior, en la clase 1, pero ahí hacía yo un cuadrito, ¿se acuerdan? Porque hacía un cuadrito, ponía ahí ceros por todos lados y buscaba una diagonal. Ya, pues es lo mismo, ya, busco ahí los cortes con cajas coordenadas. ¿En qué puntos corta? Entonces se puede hallar algebraicamente. Ese es un paso, no es complicado tampoco hacerlo. El paso 2 es intersección con los planos coordenados, lo que se llaman las trazas con los planos coordenados, es decir, la superficie va a cortar a los planos coordenados. Viene a ser las trazas con los planos coordenados. Ahora, estas trazas tienen una forma. Por lo general, aquí son formas, conocidas, como por ejemplo puede ser una parábola, puede ser una hipérbola, una elipse, ¿no? Esas formas conocidas, formas canónicas conocidas. Perdón, formas de cónicas conocidas, perdón, cónicas se llama eso, cónicas. Ya, entonces tenemos que aquí hallar la cónica, la ecuación y el nombre de la cónica. Por ejemplo, puedo hallar por ahí una ecuación que sea circunferencia, que sea elipse, que sea parábola, algo así. Muy bien, ¿cómo hacer estas intersecciones? Con el plano XZ se debe hacer Z igual a 0, que no es otra cosa que la ecuación del plano XY. Después la intersección con el plano YZ es porque X vale 0, que no es otra cosa que el plano YZ, ¿sí o no? Y por último hacemos corte con el plano XZ, es decir, Y le vale 0, que es la ecuación del plano XZ. Muy bien, esas son las formas de allá trazas. Ahora viene, acá le dice secciones planas paralelas a los planos coordenados. También se le puede llamar las trazas con planos paralelos a los planos coordenados, es decir, cuáles son las curvas que se generan al intersectar en la superficie con un plano dado. ¿De acuerdo? En este caso son planos paralelos a los planos coordenados. ¿Cómo se hace eso? Veamos acá. También se ve en clase, vea, un plano paralelo al XY es porque Z vale K. K es un número, ¿de acuerdo? Recuerde que si hablamos del plano XY, Z vale 0. Pero como es paralelo, simplemente Z es un K.
Este es un K. ¿Ya? K puede ser un número positivo o negativo. ¿Puede tomar 0? Bueno, si toma 0 es una traza con el plano coordenado, X, Y. ¿Ya? Luego viene el plano paralelo al YZ, es porque X vale K, o que es paralelo al YZ, la ecuación, esta es la ecuación de un plano paralelo al plano YZ. Después, los planos paralelos al YZ se obtienen a partir de la ecuación Y igual a K. Y igual a K. Entonces, esto de acá es lo que se llama el método para discutir una ecuación cuadrática. Ahora vamos a ver ejercicios. Ya vamos a ver ejercicios. Voy a empezar poniéndoles acá un material que he diseñado yo, que está por aquí, déjame ver, creo que acá está. Por ejemplo, ahí tiene este problema, ¿ya? Este pequeño problema. Dice acá, dada la superficie de ecuación 16y cuadrado más 9z cuadrado menos 25y cuadrado igual a 0. Ya, esta es una ecuación cuadrática. En estas ecuaciones cuadráticas, lo primero que debemos saber o hacer es reconocer la superficie. Me refiero a que debemos visualizar la ecuación y decir qué superficie es la que vamos a trabajar. Y en esta ecuación, ¿cuál superficie será? A ver, están escribiendo, vamos a ver. Hiperboloide de una hoja, cono por ahí, aunque Jimmy dijo cono como pregunta, entonces no hay seguridad. Julio parece cono, ya, a ver, por el lado cono, ya, vamos a ver los demás participantes, a ver qué nos responde. Cono, hiperboloide de una hoja. Ya, veamos. Hay dos respuestas acá que se está repitiendo, que es hiperboloide de una hoja y el otro que sería el cono. Ya, en el caso del hiperboloide de una hoja, ya, no podría ser. ¿Por qué motivo? Porque aquí le está apareciendo el 0, ¿ya? Este 0 que está aquí, eso hace que sea un cono. Si hubiera sido un número diferente de 0, cualquier número positivo, automáticamente hablamos de un cono. Perdón, de un hiperboloide de una hoja. Repito, si hubiera sido un número diferente de 0, ¿ya? Y positivo, automáticamente hablamos de un hiperboloide de una hoja. Pero hasta el 0. Se quita 0, entonces es un cono, sin dudarlo, ¿de acuerdo? Sin dudarlo. El regalado me dice el cono por 2. Regalado, en realidad el cono tiene las dos partes, ¿de acuerdo? No es que lo vamos a duplicar. El cono tiene dos partes en realidad, ¿ya? No tiene una sola parte. Entonces ya tenemos la idea de lo que se va a hacer antes de plasmar todo el trabajo. Es un cono, ¿de acuerdo? Es un cono. ¿Ese cono en qué eje se desarrolla? ¿En el eje Y, en el eje Z o el eje X? Está respondiendo correcto. X, claro, X, muy bien. Claro, ese es el eje X. Recuerde la regla, ¿no? Recuerde la regla. Bueno, en realidad cuando vi el cono hablamos de despejar, ¿no? Hablamos de despejar. Claro, si usted despeja el X cuadrado y lo demás se van a suma de cuadrados. Ya, y ahí se abre en X, ¿de acuerdo? O también véalo así, ¿no? Si acá está igualado a 0, dos signos iguales, uno diferente, se abren en diferente. Muy bien, entonces tenemos un cono que se abre a lo largo del eje X. El eje X. Y acá, describa las trazas de la superficie y clasifique sus ecuaciones. Bueno, acá se está refiriendo me parece que se refiere a las trazas con los planos coordenados. Aquí falta especificar. Debe decir trazas, pero con respecto a quién. Acá debería haber dicho, describa las trazas con los planos coordenados y clasifique sus ecuaciones. Ya, eso quiero aclarar. No, aquí faltó, no le puse, pero bueno, eso hago la aclaración. Muy bien, entonces, si son planos coordenados, son los planos XY, XZ, YZ. Veamos el desarrollo. Dice acá, traza con el plano YZ. Es porque X vale 0.
si x vale 0, ese 0 reemplazo en la ecuación, reemplazamos en la ecuación 16y cuadrado más 9z cuadrado menos 25x cuadrado igual a 0, reemplazo en esa ecuación x0 y lo que me queda, vea que también está reemplazo, ese reemplazo, y lo que le debe quedar, voy a ponerlo costadito, yo sé que queda 0 ahí, pero vamos a ponerlo costadito, 16y cuadrado, ¿no? 16y cuadrado más 9z cuadrado, y esto debe ser igual a 0. Muy bien, entonces volvemos a la pregunta que hicimos al inicio. Esta ecuación, ¿qué cosa puede representar gráficamente? Aunque ahí ya le dice la respuesta, ya no tengo cómo interactuar con ustedes, ¿ya? Ahí dice la respuesta ya. La única forma que esta ecuación tenga sentido, tenga solución, la única forma es que y, qué gracioso, tenga la respuesta. Y es igual a z, y además también hemos partido de que x vale 0. Entonces, las tres variables tienen que ser 0. Bueno, igual a x también. Si las tres son 0, tenemos una terna, un punto. La terna 0, 0, 0. Eso representa un punto. La intersección de la superficie con el plano YZ es un punto. ¿Qué punto? El 0, 0, 0. Muy bien. Veamos la tasa con el plano XY, con el XY. Es porque Z vale 0. Reemplazamos 0, Z0 en la ecuación de la superficie, o sea, aquí arriba, reemplazo ahí también se ve el reemplazo, y automáticamente le va a quedar 16, voy a copiarlo ya, lo que está quedando, 16y cuadrado menos 25 x cuadrado, que debe ser igual a 0. Bueno, no tengo ya cómo hacer la interacción, ahí tiene la respuesta, ya lo está viendo. Entonces, eso representan dos rectas, ¿de acuerdo? A ver, por el chat me pueden decir, ¿está claro eso que sean dos rectas? ¿O quiere que especifique por qué son efectivamente dos rectas? ¿Se ve? ¿Lo ve ahí? ¿O hago la aclaración? Vea por chat, por favor, si me pueden contestar. Esta ecuación que he puesto en último, 16y cuadrado menos 25, x cuadrado igual 0, son dos rectas, ¿se entiende? Ya. Ya, ok. Ya, listo. Ya, claro, uno de repente acá dice, bueno, esto acá es medio raro. Si es más, sería 0, 0, pero con menos, ¿qué es? Ya, acá voy a hacer uso del álgebra, ¿ya? Del álgebra. Entonces, en matemática básica, vieron el tema de la factorización por diferencia de cuadrados. Entonces, acá voy a hacer lo mismo. Acá esto se puede escribir como 4y, bueno, todo eso está elevado al cuadrado, menos, ahora viene 5x, todo eso también elevado al cuadrado, igual a 0. Y ahí ve una diferencia de cuadrados. Y por álgebra se escribe como el producto de 4y menos 5x que multiplica a 4y más 5x. Cada expresión se puede igualar a 0. Como cada factor se iguala a 0, entonces en el caso de 4y menos 5x es igual a 0, no, esto de acá lo iguala a 0 y obtiene, bueno, acá obtiene esta ecuación que ve aquí, la primera, 4y igual a 5x. La otra ecuación, el otro factor también lo iguala a 0, y ahí se obtiene la otra que sería 4y igual a menos 5x. ¿De acuerdo? Entonces ahí tiene dos rectas en el plano YX o XY. Dos rectas, ¿de acuerdo? Ahí se ve dos rectas. Dos rectas es la intersección de la superficie con el plano XY. De igual manera también entonces se hace lo de la intersección con el plano ZX o XZ.
haciendo y igual a 0. Reemplazamos en la ecuación de la superficie y obtenemos la ecuación que ve aquí abajo. Claro, ya no, el 0 ya no hay que considerarlo porque 0 por algo se va, entonces esto de acá se va. Quedaría 9z cuadrado menos 25x cuadrado igual a 0, igual que el caso anterior, también son dos rectas, ¿de acuerdo? La misma idea, las dos rectas en ambos casos. Muy bien, esta es lo que se llama hallar las trazas con los planos coordenados. Muy bien, vamos a pasar a ver ahora lo que vimos como secciones planas. Bueno, acá se determinan las secciones planas paralelas al YZ y al XZ. Entonces, pasamos al desarrollo. A ver, el trazo con el plano YZ. Entonces, ya sabe que la ecuación de un plano paralelo al YZ es, aquí también lo dice, es X igual a un K. Ahí está, X igual a un K. Esa X igual a un K va a reemplazar en la ecuación de la superficie, la original, ¿no? 25y cuadrado más 9z cuadrado menos 25y cuadrado igual a 0. En esa ecuación que estoy poniendo aquí, ¿no? Que estoy acá poniendo un óvalo, ahí reemplazamos el X igual a un K. Ahí lo reemplazo. Entonces, dicha observación, reemplazando le queda tal como ve ahí. A ver, vamos a ponerle un check. Así le está quedando. Ya reemplazó. Ahí ya reemplazó. ¿De acuerdo? Luego lo que viene acá, lo que se ha hecho acá es un despeje. Ya, despeje. El despeje a veces no es tan necesario. También puede hallarlo de la misma ecuación. Le puse el check. Si ya más o menos esto lo conoce, pone lo que representa. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá si uno quiere hacer el despeje, aparecer el 1, es lo que va a aparecer aquí. Entonces en esta expresión se ve que tenemos la ecuación de una elipse. ¿De acuerdo? Es una elipse en realidad. ¿Ya? Entonces es una elipse, pero siempre que el k sea diferente de 0. Porque si el k vale 0 sería absurdo. No hay denominador 0. Entonces aquí tenemos que puede tomar cualquier valor real, el k, pero menos el 0. Menos el 0. Eso no lo puede tomar. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos ya reemplazo, tenemos el despeje. Repito, lo que se ve ahí es una elipse. Y depende del k también, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si el k vale 1? Tendrá una elipse. Si el k vale 2, tendrá otra elipse. Si el k vale 3, tendrá otra elipse. Entonces es lo que se llama familia de elipses. ¿De acuerdo? Familia de elipses, porque es un grupo que va a depender de los valores que tome k. Y aquí el k puede tomar cualquier valor, pero que no sea 0. Esa es la condición. Muy bien, vamos a ver ahora otra, que es la traza con el plano paralelo al XZ. Al XZ es porque en la ecuación del plano, que lo va a cortar, es y igual a k. Bueno, y igual a k. Entonces, lo mismo se reemplaza en la ecuación original de superficie, trata de liberar a las variables a un lado y, obviamente, buscando el número 1, ya aparece una ecuación. ¿Ya? Esto de despejar, buscar el 1, también puede ser sin hacer, no es necesidad hacerlo. O sea, si tiene la habilidad de reconocerlo automáticamente, a partir de la ecuación original que ya reemplazó, lo pone y ya está, ¿no? Pero en este caso, si no lo reconoce, haga el despeje. Pues. Y acá se ve que acá hay una suma de cuadrados, no, hay una diferencia de cuadrados, un número positivo. Esto es un hiperboloide de una hoja. Ay, perdón, es una hipérbola, es una hipérbola. Estamos en el plano, pues es una hipérbola. Entonces, como es una hipérbola y depende del valor de k a la hipérbola, es decir, si k vale 1 es una hipérbola, si k vale 2 será otra hipérbola y así sucesivamente. Entonces hablamos de un grupo de hipérbolas, se le llama familia de hipérbolas. Ya sabe que el k no puede tomar 0 por denominador, por eso se le pone acá k diferente de 0. Entonces ahí tiene la traza con el plano XZ. Muy bien, entonces C dice acá. ¿Qué pide C? Dice C, identifique y trace su gráfico. Bueno, la ecuación original aquí lo ha dispuesto de esta manera. No he buscado que aparezcan los denominadores de esa manera.
eso se hace por cuestiones de extremos y medios, ¿no? Juega con los extremos y medios y obtiene lo que está ahí. Al final representa la misma ecuación. Sin embargo, eso se hace para reconocer que va a dibujar, pero ya hemos dicho antes que esto representaba un cono que se desarrollaba a lo largo del eje de X. Eso lo comentamos antes de hacer el análisis formal, ¿no? El análisis formal. La gráfica lo voy a hacer a partir de las intersecciones con los ejes coordenados. Entonces acá está, dice acá, represente un cono elíptico cuyo eje es el eje X. Ya, cortes con el eje X, hacemos que Y y Z valgan 0. Pero vea la ecuación, ¿no? Si yo le hago 0 a Y y Z, automáticamente X también vale 0. Eso se entiende, ¿no? Si Y y Z valen 0, X también tiene que valer 0. Pero acá le ponen, pues, ¿no? Que X vale 0. Ahora, si con el corte con el eje Y hacemos que X sea igual a Z y ambas iguales a 0. Y por la ecuación original que vimos, automáticamente se deduce que acá es Y igual a 0. Igualmente con el eje Z, reemplazamos el X y el Y por 0, me queda Z igual a 0 también. Entonces, vea que en los tres casos han coincidido el punto, toditos. ¿Cuál es el punto? El 0, 0, 0. Es el punto que en todos ha coincidido. Es un solo punto de corte con los tres coordenados, el 0, 0, 0. Y en la gráfica vea cómo está el 0, 0, 0 ubicado. Y se desarrolla en el eje X. Está correcto, ¿ves? Está correctamente dibujado. Claro, eso se ha plasmado a partir de lo que más o menos teníamos una idea de lo que se iba a dibujar, a partir de la ecuación. Oye, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Estoy viendo el chat. Quiero ver un problema del material que está en el aula virtual para que analicemos rápidamente ese problema. Igual voy a hacer un problema la próxima clase, que es mañana, sobre superficies cuadradas completas también, ¿ya? Por ahí también recibí un correo, me preguntaban del tema de vectores que todavía no hemos completado. Efectivamente, en esta clase 1 se propuso unos temas, pero lamentablemente por cuestiones del tiempo no se ha podido terminar. Y usted ha visto que hemos hecho casi todo rápido, pero era demasiado, era mucho tema. Lo que se ha hecho ahora es que los profesores vamos a distribuir los temas de la semana del día 1 en el día 2 presencial. Vamos a tratar de moverlo ahí para que se pueda completar. Ya, pues, no es que no se va a hacer, sí se va a hacer, solo que lo voy a hacer en la sesión 2, ¿ya? Y el tema de cilíndricas lo haré pues en la última hora de clase, ¿ya? Y ya dejamos para casa algunos problemas para que practiquen. Muy bien, entonces sigamos con el problema que les mencioné, que quiero que revisemos. Con esa misma idea que hemos hecho, vamos a ver ahora una superficie, ¿ya? Pero que está desplazada, y aquí tiene que recordar mucho lo que vio en matemática básica. Eso es básico, como siempre lo dice, es básico. A ver, vamos a ver, a qué es lo que me refiero. Fíjese, acá tenemos el material que también está en la virtual, lo mismo, acá están los temas que está mencionando. En realidad solamente hace la número 1, la 2 y 3 no están. Luego acá tiene la introducción, ya le mencioné también algo de esto, hasta las figuras conocidas, también se lo mencioné. Ahora tenemos la definición, que también lo mencionamos, vimos unos casos que iban a trabajarse, ¿no? Ahí también está la discusión de la ecuación de una superficie con los tres pasos, también se lo mencioné, ¿no? Ahí también están con los tres coordenados, los coordenados, los trazos con los planos coordenados, y también las trazas con los planos paralelos, aquí le llama secciones planas, aquí también es válido llamarlo así, también se puede llamar así. Ahí está el método, ¿de acuerdo? Veamos el problema. Bueno, acá hay un resumen de esas superficies con sus ecuaciones y sus gráficas. Ya, ahora sí, veamos el problema, el ejercicio. Ahí está. Identifique la superficie 2x cuadrado menos 3y cuadrado más 4z cuadrado menos 4x más 6y menos 8z igual más 2 igual 0. ¿Qué ve ahí? Uy, entonces si ahora se empieza a analizar, ya es más complicado, porque están apareciendo ahí términos lineales.
menos 4x, más 6y, menos 8z, como que está discutido. Sin embargo, dado los signos de los términos cuadráticos, podría más o menos, sin tener la certeza, porque va a depender mucho también si hay un número ahí o no, podría más o menos ya acercarse un poco a lo que es la figura. ¿Ya? Ojo que sin todavía tener certeza de lo que puede hacer, porque obviamente este menos 4y más 6y menos 8z más 2 lo va a cambiar todo seguramente. ¿Ya? Entonces, lo que puede hacer acá, me lo dice que es un cono, vamos a ver, lo que puede hacer acá es completar cuadrados. Completar cuadrados, ¿no? Así como lo yo, completar cuadrados. Y esto vamos a recordarlo porque es un tema que se usa en matemática básica, ¿ya? Y es así. En el caso de los cuadrados, busco acá los que tienen las mismas variables. Voy a hacerlo acá arribita. 2x cuadrado lo junto con el que tiene x también, que sería menos 4x. Ya está juntadito. Luego viaja un espacio, luego viene el y. Acá ponemos menos 3y cuadrado. Buscamos otro y, más 6y. Más 6y. Ya, dejamos un espacio. Buscamos los z. Viene 4z cuadrado. Buscamos otro z, menos 8z. Es 8 por si acaso. Ahí está, 8z. Dejamos un espacio. Luego viene el número. Más 2 igual a 0. ¿Por qué dejamos el espacio? Uno ya debe intuir que eso se deja el espacio para poder formar los cuadrados, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo factorizar un 2, lo que se hace es eso, ¿no? Factorizo el 2 y me queda x menos 2x. Acá sacar el paréntesis. Luego viene, factorizo el menos 3, y queda y menos, ¿no? Menos 2y. Por acá cierro el paréntesis. Luego viene el último que con z, factorizo el 4, positivo en este caso, factorizo el 4 y tenemos z al cuadrado menos 2z. Dejamos el espacio, más 2 igualado a 0. Muy bien, completo cuadrados. X, aquí falta cuadrado. Vamos a completar su cuadrado, acá es cuadrado, x cuadrado. Muy bien, complete cuadrados. Para completar cuadrados me fijaba pues en el término lineal, 2x, 2 es el coeficiente, el término lineal, al 2 lo divido entre 2, me sale 1, lo elevo al cuadrado y se lo sumo. ¿De acuerdo? Ese era el método. Coeficiente lineal de la x es el 2, dividido entre 2 me sale 1, elevo al cuadrado y eso es lo que sumo. Y así como sumo, también quito. 1 cuadrado es 1. Igual también acá falta poner el 2, ¿no? Falta poner el 2. Y al cuadrado menos 2y, la mitad de 2 es 1, al cuadrado 1. Le sumo 1 y para que no altere la expresión también se lo resto. Sumo y resto. Luego viene el otro, z cuadrado menos 2z, igual también voy a hacer lo mismo, más 1 menos el 1. Ya, entonces ahora voy a tomar, mucha atención lo que voy a hacer, voy a tomar estos tres términos, tomo un trinomio, quedaría x menos 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora es un binomio cuadrático, quedaría así, si lo desarrolla, el primero al cuadrado, menos el doble producto, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, correcto, está correcto ahí, acompañado del 2, luego el 2 multiplica menos 1, ya queda menos 2. Luego viene menos 3 por cuánto, a ver. Acá lo mismo, estos tres términos, ya sabemos que eso que está ahí
se representa por y menos 1 al cuadrado. Luego ese menos 3 multiplica al menos 1, se distribuye, ¿no? Se distribuye. Menos más, le queda más 3. Muy bien, más 3. Muy bien, más. Luego viene acá 4 veces. Ya, esto también se puede escribir en términos de binomio, ¿no? De un binomio al cuadrado. Y eso es z menos 1. Z menos 1. Y al final, el menos 1 que al final, en el arriba, el menos 1, multiplicado por 4. Es decir, que entonces le queda menos 4. Más 2, que estaba el 2 al final, igualado a 0. Muy bien, finalmente el menos 2 más 3, o sea, los números los puedo agrupar o juntar, menos 2 más 3, 1, 1 menos 4 menos 3 más 2 menos 1, y pasa a la derecha, y ahí tiene que qué figura va a ser, x menos 1 al cuadrado menos 3 y menos 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y finalmente con esto casi acaba, más 4z menos 1. Entonces de esta forma ha hecho la agrupación que aquí se le va a pedir necesariamente esa manera. Faltaba poner igual a 1, ¿no? Despejando todo, operando todo, le queda 1. Y ahí sí tiene lo que me decían al lado derecho, esto que ve aquí es un hiperboloide de una hoja que se desarrolla en Y. ¿De acuerdo? Hiperboloide que se desarrolla en Y. Muy bien. Claro, esa parte pues ya más o menos lo maneja porque ya lo vio antes, simplemente es retomarlo y hacer un poquito de álgebra. Total, usted pasó matemática básica, entonces tranquilamente lo puede retomar, no hay problema. ¿Ya? Hay que practicar nomás, no se preocupe. Ok, acá tengo sus participaciones, ya. Okay. Entonces, correcto, ya sabemos que es un cono que se desarrolla en el eje Y, eso ya lo sabemos. Vamos a ver qué más pide las trazas. Me pregunto aquí en Y y por qué no en X. Ya, vamos a ver por qué no en X. Vea que acá remarco con negativo. ¿Dónde está el negativo acá? El negativo está aquí. Mariana, aquí está. Vea, ahí está el negativo, ¿sí o no? O sea, acá tenemos 2 más y un menos. Y un positivo. 2 más y un menos. Y pero lo de una hoja. Necesariamente. Que se abre en el negativo, en Y. Se abre en Y. ¿Ya? ¿Entendió, Mariana? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ¿qué me piden? Piden las trazas. Y acá se refiere a las trazas con los planos coordenados. Entonces, si vamos a las trazas, planos coordenados, ya. Pero primero pedía, primero pedía corte con los 3 coordenados, la parte A. Vamos a ver los cortes, ¿ya? Los cortes acá. Vea que los cortes, es la misma idea de lo que hicimos en el problema anterior. Uy, ¿qué pasó acá? Se fue esto. No. Se fue. Ya, ahora sí. Vea que la forma es la misma. Quiero corto con el eje X, es porque Y y Z valen 0. Si yo reemplazo el 0 en la ecuación original, me va a quedar, así va a quedar, yo voy a poner acá una marca, me va a quedar 2x cuadrado menos 4x más 2 igual a 0. Ya, eso es lo que me queda. Resuelvo, calculadora, cualquiera que sea lo hace, sea la Casio, ClassPad o sea la científica FX991, lo hace. Le va a salir un solo valor, 1. El corte en X es cuando X vale 1. Como punto sería el 1, 0, 0. ¿De acuerdo? No es tan complicado. Eso total lo hace la máquina. Corto con el eje Y. Igual. X y Z valen 0. Reemplazo 0 en la ecuación original. ¿No? Reemplazo el 0 en la ecuación original. Y me queda esta otra ecuación que estoy marcando. ¿De acuerdo? Una ecuación cuadrática en la variable Y. Calculadora. Aquí ya
porque es una ecuación cuadrática calculadora, y automáticamente va a hallar estos puntos que de acá, este de acá y este de acá. Sin problemas lo va a hallar, porque esto, repito, el cálculo lo hace la calculadora científica, sea programable o no programable, o lo puede hacer. Pero hablamos de la FX, ¿no? 991 Casio, que es la mínima que se le pide pues en el curso. Muy bien, listo. Sigamos con las intersecciones. Falta todavía uno más. Debe ser la misma idea. Vamos a ver. Con el eje Z. Claro, es porque Y y X valen 0. ¿De acuerdo? Me pregunta de Gustavo. Profe, ¿el reemplazo es en la ecuación original? Sí, Gustavo, efectivamente. Estamos reemplazando para saber en qué valor de la variable o del eje está cortando. ¿Ya? Así es. Muy bien, otra vez vea cómo acá estoy reemplazando. ¿Qué pasó? Apareció. Ya, bueno, yo lo había borrado. Ya. Vea cómo acá estoy reemplazando el x igual y igual 0 en la ecuación original. Es decir, acá arriba, donde usted ve la original, ya. También puede ser en la que ha formado, ¿ah? Es lo mismo en realidad. En la que ha formado, el original que tiene, es lo mismo. Ya, de repaso en la ecuación que tenga, y le queda esta expresión. Es una ecuación cuadrática, una variable z. Calculador en mano, le sale ahí dos valores para z. 1 más raíz sobre 2 y 1 menos raíz sobre 2. Tiene dos soluciones, ¿de acuerdo? Dos soluciones. Y listo, así se hallan los cortes con los ejes coordenados. ¿De acuerdo? Cortes con los ejes coordenados. A una pregunta, por favor, háganmelo saber. Estoy viendo el chat, por favor, háganmelo saber. Ya, este tema es un tema que hay que también repasarlo. Ya, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar entonces. Ya viene ahora las trazas. Vea, recuerden que en el problema anterior, el problema 1, cuando hablábamos de trazas, con los coordenados, es porque X valía 0 si el corte era con el plano YZ, Y valía 0 si el corte era con el plano XZ, y Z valía 0 si el corte era con el plano XY. Acá es lo mismo. Por ejemplo, traza con el plano XY, es porque Z vale 0. Reemplace en la ecuación original Z0 y le queda esto que ve aquí. Esto es lo que no se ve muy bien. Esto de acá es lo que le queda. Uy, no se ve. Ahora acá voy a ponerlo, lo voy a marcar, ¿no? Para que no haya problemas. Esto de acá es lo que le queda si reemplazo, muy fuerte, si reemplazo Z0 en la ecuación de la superficie. Eso es lo que le quedaría. Ahí puede completar cuadrados y formar la ecuación de una hipérbola. Esta es una hipérbola. Claro, uno dice, pero y la que estaba formada, use la formada, pues, use la que estaba ya formada completando cuadrados, úselo, reemplásele el Z0 y le sale esto acá directamente. Mucho más rápido. Ya es habilidad de cada uno como lo quiera trabajar algebraicamente. Entonces esto es una hipérbola de con centro en el 1,1, desplazada, ¿no? X menos 1, Y menos 1, desplazado, su centro se ha desplazado al 1,1. Desplazamiento de matemática básica. Corto con el plano XZ, es porque Y vale 0. Reemplazo en la ecuación original de la superficie y me queda esta ecuación, dos variables, cuadrática en dos variables, que también se puede escribir de esta manera, agrupándolo. Entonces, aquí repito, puede tomar la expresión que hemos hecho, hemos simplificado, porque hemos formado la expresión, ¿no?, simplificada. Eso puede tomarlo aquí para hallar la traza, ¿ya? Entonces aquí hay que decir, ¿y eso qué representa? Bueno, si acá al menos pasa para el lado derecho, sería más 4. Aquí tenemos una elipse. Elipse de centro 1, 1. ¿De acuerdo? Centro 1, 1. Y luego viene traza con el plano YZ. La misma idea. X vale 0, representa la ecuación original, es una expresión cuadrática, se puede formar la expresión que ve ahí, y de acá vemos que esto se trata también de una hipérbola, con centro 1 a 1 nada más, ¿de acuerdo? Se ha desplazado la superficie, se ha desplazado, ¿de acuerdo?, al 1, 1. Muy bien, y luego viene ya lo último de esta clase, que son las secciones planas. Antes de pasar a las secciones planas, alguna pregunta, por favor, estoy viendo el chat. Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber.
Ya parece que no hay preguntas, entonces voy a pasar a explicar rápidamente lo que viene, que es las secciones planas o también las trazas con planos paralelos a los planos coordenados. Por ejemplo, acá tenemos la misma idea que la anterior, ¿no? Solamente le ponemos 1, solo se le pide 1 con el plano XZ. ¿Cómo se le hace? Pues llévale K. Pues no paralelo, llévale K. Entonces reemplazamos K en la ecuación original, vea cómo acá se ha reemplazado el K, han completado los cuadrados aquí, y vea cómo a un lado están las variables, al otro lado están los números, en el lado derecho, ¿de acuerdo? A un lado están las variables y al otro lado están los números, bueno, lo que se ha completado, ¿de acuerdo? Completado cuadrado está al lado izquierdo y los números al lado derecho. Entonces, a ver si esa expresión de la derecha, que es 1 más 3 que multiplica acá menos 1 al cuadrado, si cae su valor adecuado, eso es un número positivo además. Entonces esto de acá va a representar automáticamente una elipse. Bueno, es una elipse, claro, se ha desplazado, su centro se ha desplazado, ¿no? Al 1, 1, 1. Pero es una elipse. Pero como queda en términos de K, y K puede tomar diversos valores reales, se habla de un conjunto de elipses. Es decir, hay una familia de elipses, ¿ya? Familia de elipses, porque aquí el K puede tomar valores, no sé, 20, 30, 40, menos 5, menos 100, y para cada valor de K se obtiene una nueva elipse, diferente, ¿de acuerdo? Muy bien, con esos criterios, que son los criterios formales, que se llama difusión de una superficie, de una ecuación de superficie, simplemente pasamos a plasmar, aquí está la ecuación simplificada ya, plasmamos el hiperbóloide de una hoja. Y vea cómo está plasmándose. Vea acá, por favor, que el centro estaría por aquí. Vamos a color rojito, porque si no, no se va a notar bien. Ya, a ver, ya. Vea que el centro estaría acá, ¿no? Ese centro tiene que ser coordenadas, como también abajo lo dice. Estamos poniendo un poquito más abajo esto. Ah, no puso nada, ya. Entonces, tenemos el punto ahí, el 1, 1, 1. Bueno, acá, se me fue la... Se fue. Ya voy a borrar esa marca muy gruesa para la clase. Y ya. Ya. Entonces acá ponemos. Ya está. Ponemos el punto 1, 1, 1. 1, 1, 1. Después digo 1, 1, 0. Qué gracias. 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Ese es el centro. Listo. Y lo demás ya con lo que sabemos que se desarrolla en Y, trace una recta paralela a Y, como está aquí está de color azul, ¿no? Voy a marcar el color acá otra vez. Aquí está, vea cómo aparece, ¿no? Acá aparece. Paralela al eje Y, se abre pues en esa recta paralela a Y. Y así tiene dibujada aproximadamente esta figura que es hiperboloide de una hoja que se desarrolla a lo largo del eje Y. El eje Y. Muy bien, jovencitos, ¿alguna pregunta a este problema? ¿Queda todo claro? Ya, correcto. Diego, sí, ¿hay algo en particular que quieras preguntarnos, Diego? Sí, a ver, Diego, sí, por favor, si me puedes preguntar, ya esto es lo último, Bueno, en todo caso, de que va escribiendo Diego su pregunta, ya lo escribió. ¿K puede tener restricciones? Sí. En este caso en particular no aparecía restricciones, porque aquí arriba, cuando puse la familia de elipses, el K era todo número real, para cualquier valor de K. Ya aquí tampoco no aparecía. Recuerden que cuando yo hice el primer problema, antes de esto hubo un problema previo, que no estaba desplazado, hay condiciones para el K, le puse que el K es diferente de cero. Entonces sí se puede tomar restricciones. ¿De acuerdo? Va a depender mucho de cómo está la expresión ahí dada para que pueda analizar. ¿Ya? Claro, sí, claro. Si el K tiene restricciones, hay que indicarlas. Tiene que indicarlas. ¿Ya? Porque si no van a decir, le falta hallar los valores que puede tomar K.
porque de repente para un cierto grupo será una curva y para otro grupo será otra curva. No sé, por ejemplo. Entonces sí, hay que poner la restricción para el K. Muy bien, ¿alguna pregunta más, por favor, por el chat? Si no, ya, les recuerdo que esta sesión, bueno, yo las sesiones siempre las grabo, como ustedes han visto un poco tarde, pero empezó la grabación. Hay un archivo que se está generando de todos ustedes por su participación, ¿ya? Yo después lo descargo y lo voy a guardar, ¿ya? Por eso sugiero que ya a partir de la próxima clase virtual, si nos conectamos de esta manera, por favor ingrese sus apellidos y nombre completo, por favor, apellidos, nombre completo y sección, ¿ya? Para poder saber pues, quién es la persona que ha ingresado, porque como son clases que son abiertas a todo el público de la universidad en todas las 4 sedes, entonces si usted pone, por ejemplo, Pedro, yo no voy a saber quién es Pedro, porque puede ser Pedro de mi sección, de la sección de San Isidro, de otra sección, de Monterrico, pues, no de Villa, no sé, entonces hay que, para poder identificarnos, por favor, pongamos este orden, ¿no? Es, primero el apellido, seguido del nombre, y a continuación slash la sección en la que estamos trabajando, por favor. Ya, ahí, algunos ya lo han cumplido muy bien, yo veo que lo han hecho muy bien, otros que, bueno, todavía no. Entonces, bueno, esta es la primera clase, asumo que para la siguiente ya habrá más práctica en esta parte. Muy bien, jovencitos, eso ha sido todo por ahora, ya nos veremos el día.